¿sí? Hay técnicas de trabajo ya que normalmente vienen de lo que se llama la terapia psicocorporal, en donde le enseñan a uno a ser sensible a uno mismo. Bueno, el título original de la ponencia implicaba que aprendiéramos a sentir el cuerpo. Está el sistema cerebro, motricidad, es decir, el cerebro controla los músculos, pero el sistema tiene su retroalimentación, que es la sensación de tendones, músculos y huesos, y entonces trabajamos con la parte de la sensación motriz y sensitivo, y por eso la idea de que las coordinaciones deben ser lo primero en un ambiente de tranquilidad, calma y lentitud, y entonces eso logra cambios, inclusive a pesar de que mi autovaloración de esa autoimagen de que yo tengo que ser duro se vaya disolviendo. Nada más hay que disolverla tranquilito, sin romper. Es un modelo marxista, ¿no? Aquí no vamos a romper, vamos a inducir, como decía, disolver, proponer, a ver, haz esto otro, distraer sería una buena forma. Te distraigo de lo que normalmente haces, ni siquiera te digo que va en contra de lo que tú haces, pero aquí te doy por tu lado, sí. Ahora, ¿qué te pasaría si lo hicieras más fuerte? O sea, voy en contigo, pero una vez que ya no puedes, ahora ven, hazlo como yo te pido. Esa es una técnica de trabajo. Primero como tú lo traes, primero como tú lo haces. Hazlo más intenso, como tú lo haces. Ahora menos intenso, baja la intensidad. Ahora cambia esto, ya en la baja velocidad, cambiar la coordinación. Entonces ya, primero se le dio por su lado, pero funciona muy bien. O sea, los chicos se mantienen al araquientos, que está al araquén un rato. Ya brincaron, ya gritaron, ya se les bajó la energía, empiezo a hablar y se callan, porque ahora empezó la clase. Pero los primeros 20 minutos era su tiempo de su vivencia. No puedo interferir como maestro y pretender enseñarles algo, es imposible. Entonces hay que ir dándoles hilo y saber en qué momento jalamos, como en la pesca. Vete a donde vas, ya ahorita te traigo para acá. Bueno. ¿Alguien más? Compañero. Justamente esto que comenta ahorita al final sobre el orden motor y la sensación, creo que ahí está la importancia de que todo deportista, y por mi experiencia que he visto, no todos están formados en el campo propioceptivo, ¿no? Justamente la propiocepción parte del fundamento básico de hacer las ejecuciones técnicas partiendo de la respiración, y que yo sepa, igual estoy mal informado, pero creo que la única escuela que dentro de su plan de formación deportiva y demás tenía asignaturas propioceptivas era la ICEF, y bueno, ahora no sé las otras escuelas que hayan escogido que tengan, no sé qué tan relacionado esté con esto. ¿Usted nos comenta? Bueno, no sé qué prácticas realicen en términos de propiocepción, y no sé si las realicen. Un elemento sería saber que existen los propioceptores y que tenemos que activarlos. Es como la vista. Necesitamos aprender a entrenar la vista, si no, no vemos. Les comparto una experiencia. Estando estudiando psicología, ya mayorcito de edad, tuvimos un seminario de sensopercepción, y le tocó a una compañera aquel día que era experta en color. Entonces nos dio como ejercicio: tomen aquí 2 telitas, 2 tiritas de tela, misma textura, y nos dice, a ver, una de las 2 telas es más oscura, díganme cuál. Los veía uno, teníamos luces de estas de tubo que emiten un tono verdioso. Entonces, no, se ven igual. Vayan al sol, hacia un sol intenso, ya directo al sol, se ven igual. Aprovecharon todos los demás para hacer su receso y yo, pues sí se ve igual. Y entonces entra uno cuando le dan ideas contrarias a lo que uno percibe por la propia experiencia, entra en un conflicto neurótico. No, son iguales. No, pero ella es mi amiga y yo la quiero. No, pero es que son iguales. No, está bien pinche loca.
No, pero es que se me hace que yo no sé. O sea, entra el conflicto, depende de dónde profundicemos. Los demás se fueron al receso y ya perdieron su conflicto, no hubo nada. Pero cuando te enfrentas a esto, entras en ese conflicto real, cognitivo, y entonces dije, no, ella es la experta, ella es la que sabe, ella dice que una de las dos es claramente diferente para ella, bueno, pero para mí son iguales. Y después de media hora de estar trabajando bajo el sol, ocurrió esto proporcionalmente. ¡Fum! Una tela se hundió, así, a mi vista. La tela se hundió. Y a partir de ese momento ya supe cuál era la más oscura, la que se había hundido. Entonces, cuando ya volví a verlas, no, pero ya no se vieron, jamás se volvieron iguales. Jamás volvieron a ser del mismo tono. Ya era una más oscura que la otra. ¿Sí? Lo que llaman la gestal. Cuando agregas elementos, de repente viene un cambio de tanta pequeña cantidad, un cambio cualitativo, que hasta es una ley marcada por los marxistas, ¿no? La ley de la transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos. Ocurrió, le dije, bueno, aquí compañera, esta es la tela más oscura. Sí, efectivamente, esta es más oscura. Pero ¿qué tuvo que ocurrir? Que yo creyera casi como de fe que la otra tenía razón porque era la experta, yo no. Además no tenía por qué desconfiar de ella, pues, nos llevábamos bien. Entonces, necesitamos aprender a percibir, aprender a usar los propioceptores, aprender a evitar el dolor. Tenemos una fortuna biológica. Las vías nerviosas que llevan la sensación de dolor son diferentes a las vías nerviosas que llevan las otras sensaciones. Entonces podemos trabajar sin dolor, pero si estamos trabajando con dolor, porque eso beneficia, pues estamos activando las del dolor, y ante un dolor que es algo intenso, la sensación se pierde. No puedes. Entonces requieres de alguna técnica de entrenamiento para que seas sensible a tu propio cuerpo. Hay muchas, habría que ver cuál escogieron o han escogido en esta escuela, pero de entrada, incluso en las que se supone de técnicas corporales o trabajos deportivos en los que deberían, no hay. Yo me puse a explorar en el doctorado artes marciales. Primero judo, taekwondo y aikido, y por cuestión de tiempo tuve que eliminar el taekwondo. Pero mi prejuicio es que la imagen corporal incluye la sensación del cuerpo. Y luego, como había yo estudiado lo que había hecho Jigoro Kano, vi a sus primeros alumnos cómo se movían, cómo habían aprendido a moverse, cuando ya había registro cinematográfico, dije, este señor sabe sentir su cadera, sabe sentir la posición de su cuerpo. Y cuando llego a entrevistar en torno a esto de imagen corporal a mi maestro de Aikido, el profesor Kurita Shihan, que es el último Ushideshi del creador del Aikido. Los Ushideshis eran los que vivían en la casa del maestro largas temporadas. Es el último que hay, lo tenemos aquí en México. Cuando le pregunto sobre qué necesita sentir el practicante para hacerlo bien, empieza a hablarme de la construcción de un sistema filosófico y de ejemplos, de analogías en torno a qué debe hacer uno con la energía. Entonces, para él, construir la imagen es creerle a él su modelo mental de cómo mover el cuerpo. Y eso está correcto para esa práctica y para esa enseñanza. Yo me quedé con la duda, pues entonces sentir no es importante para el Aikido, como yo pensaba. Se refutó mi hipótesis. Voy al judo, bueno, primero hablé de judo y después mezclé el Aikido. Bueno, voy a ver con el judo, y resulta que en el judo de la UNAM ni siquiera se fijan en esto de la sensación. Todo lo ritualista, todo esto de la concentración mental ya se ha perdido en el judo moderno. Sensaciones internas, concéntrate en el ki, eso ya no existe. Es la práctica deportiva de la eficiencia para el logro de puntos. Y a través de alta fuerza. Y terminan encuerados. Yo veo los videos antiguos y pues ¿cuál encuerado quedaba el otro?
apenas si se desajustaba su gui, ¿no? Ahora quedan todos despanzurrados, ¿no? O sea, mucha fuerza. Pero no había la práctica de la sensación. Ya después de las 3 entrevistas que le hice al maestro de judo, que no fue el profesor Hilario, que me hubiera gustado entrevistar, pero en ese momento mis tiempos no coincidían con los de él. ¿Puedo preguntarle a quién fue? Se llama, se apellida Buendía, que dio enseñanza ahí en el dojo de la UNAM durante un cierto tiempo. Ya después por otras actividades tuvo que salir de ahí. Entonces este maestro, ya reflexionando, dice, oye, eso que me preguntaste sobre la sensación me parece fundamental. Y lo empezó a integrar a su trabajo. Ya no supe, porque ya no me tocaba esa parte, ver cómo eran los resultados, pero a mí me gustó que, impactara la pregunta en su práctica, la sensación. También en el profesor Kurita de Aikido influyó, porque al siguiente, él trabajaba un tema por año. El año que yo estuve investigando, trabajó el concepto de Kinonagare, que es hacer el movimiento de forma continua. Y ya te tuvieron en el suelo, ahora levántate y otra vez. Y ya te llevaron al suelo, otra vez. Ya te vienen a dar, pues tómalo y hazle la técnica. De continuo, de continuo, de continuo. Tiene su funcionalidad. Entonces, ya después, en el siguiente año, empezó a entrenar la sensación de sí mismo y la sensación del otro. Hay un concepto paralelo, se llama la sensación de la pelota, que es una imagen mental que tienen algunos jugadores de fútbol, en particular los brasileños, de que la pelota les pertenece a su cuerpo. No sé si han visto a los brasileños, pero patean el balón y de repente, van corriendo y el balón se les regresa al pie. Es como si tuvieran un hilo. Ellos lo logran a través de sentir la pelota. Bueno, entre los nadadores también está la sensación del agua. La sensación de que ellos son parte del agua. Un concepto